Bendiciones, queridos hermanos, querido pueblo, les saluda su sierva Nancy. Y hoy vamos a continuar con el libro de Primera de Juan, que venimos ya tratando sábados anteriores. Y hoy vamos a terminar con el primer capítulo, el capítulo 1, y vamos a analizar desde el versículo 5 al versículo 10. Vamos a comenzar leyendo el versículo 5. Y dice así su palabra: Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Queridos hermanos, cuando aquí vemos que Juan dice, este es el mensaje, he buscado en el diccionario como para poder ayudarme con un poquito de sinónimos y encontré las palabras, había varias, pero por ejemplo decía recado, nota, aviso, comunicación, anuncio, enseñanza, advertencia, informe. Esos eran los sinónimos de la palabra mensaje. Y me quedaron retumbando dos palabras entre ellas, todas son realmente dignas para poderla tomar en cuenta, pero me quedaron las palabras enseñanza y advertencia. Podríamos decir que es una enseñanza con advertencia, o podríamos también decir que es una advertencia con enseñanza. O la podríamos dejar aislada como una advertencia o como una enseñanza. Cualquiera de las formas es algo que el apóstol Juan quiere expresar a la comunidad, al pueblo, por medio de una carta, como hemos visto que él viene escribiéndole a la iglesia en un sentimiento de preocupación y en un sentimiento también de enseñanza y también en un sentimiento de advertencia, como vimos los versículos anteriores. Entonces dice, este es el mensaje. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Y quizás tú dices, bueno, eso ya lo sabemos, porque en línea general hemos tenido una idea de lo que es Dios y sabemos que en la Biblia dice que Dios es luz, pero de la manera que el apóstol lo quiere expresar, lo quiere hacer notar ante la gente es admirable. Juan declara de una forma sencilla que Dios es luz y que en la luz, por definición, podríamos decir, no hay tinieblas, porque para que haya tinieblas debe haber una ausencia de luz. Justamente teniendo en cuenta este detalle, podemos entender realmente que Dios realmente es luz porque hay ausencia de tinieblas en él. Una buena definición de Dios también nosotros podríamos decir que Dios es un espíritu eterno, no tomando los atributos de Dios, sino pudiendo decir de otra manera lo que realmente Dios, que es un espíritu eterno, un único espíritu eterno, infinito, inmutable, o sea, un ser perfecto en donde comienzan todas las cosas y terminan todas las cosas en él. Entonces, otra manera de decir que Dios es perfecto es decir que Dios es luz, porque en la luz no hay ningún tipo de oscuridad, en la luz que Dios es realmente. Y a veces, más que todo en estas últimas décadas, he escuchado que hay personas que dicen que ellos son seres de luz. Digo en estas últimas décadas porque en tiempos anteriores, cuando yo era más chica, esto no se escuchaba. O sea, uno tenía conciencia que el Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo. Uno tenía conciencia de eso, nos enseñaban eso, pero quedaba como una enseñanza de la Biblia. Pero pasaron los tiempos y en estas últimas décadas empezaron a levantarse personas diciendo que ellos son seres de luz. Pero a mí me llamaba la atención porque yo observo las personas que manifiestan decir esto, que son seres de luz, pero sin embargo uno le observa la vida y son personas que están llenas de pecado. O sea, quizás en los lugares donde ellos concurren, en los lugares donde asisten y creen en determinadas filosofías o enseñanzas, se les hace entender o se les hace creer que ellos son seres de luz. Pero en su diario vivir, uno observa sus vidas y no van conforme a lo que la Biblia enseña. Por todo el contrario, tienen otro estilo de vida, otros pensamientos, otras creencias. Ahora la luz podríamos decir que es un símbolo realmente bastante apropiada para la pureza, para la perfección, para la bondad de lo que es la naturaleza divina. Y si nosotros nos ponemos a imaginar en la creación de Dios,
aquellos luminares que Dios hizo, como el sol y como la luna, podemos ver, o más bien hemos estudiado en algún momento, los científicos han estudiado, que a pesar de que son luminares, como así se les llaman, sin embargo, se ha comprobado que tanto en el sol como en la luna hay manchas, hay grandes tramos de oscuridad en su disco, en lo que hace a su disco radiante del sol. El sol tiene luz propia por sí mismo, ilumina, irradia luz, pero aún así los científicos han visto que hay manchas oscuras en su disco. Y la luna, aunque no tiene luz propia, porque en realidad el verdadero color de la luna es color rojo sangre, pero ella se manifiesta ante nuestros ojos con un color blanco porque ella vive de la luz del sol. El sol da su luz sobre la luna y por eso nosotros a la luna la vemos blanca. Pero en realidad la luna es de color rojo. Aún así nosotros la vemos blanca, pero si la observamos, vemos que hay manchas marrones, así divisadas desde la tierra. Y si lo vemos con telescopios, se verán más esas manchas. O sea que no son luminares completamente de luz. Por eso nosotros podemos decir que realmente Dios es luz. Y que no hay tinieblas en Él, no hay manchas en Él. Por lo tanto, si nosotros observamos, queridos hermanos, que entre un hijo del pueblo de Dios hay alguna mala relación con Dios en la comunión, en lo que se refiere a la comunión, que es el tema que estamos tratando, ya lo venimos tratando desde Judas, pero más ahora, especialmente en Primera de Juan, venimos tratando el tema de la koinonía, de lo que es la comunión verdadera. Si nosotros vemos que hay algo raro o hay un problema en lo que respecta a la comunión con Dios de una persona, entonces podremos decir que no es culpa de Dios, que hay algo que tiene que ver con el ser humano. Tenemos que echarle la culpa al ser humano. No es culpa de Dios, porque ningún pecado ni oscuridad hay en Dios. Dios es la luz bella, esa luz que ilumina, y que cuando Él ilumina, todas las tinieblas tienen que retroceder, porque es admirable la luz divina. Y en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice su palabra así: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Allí en Mateo vemos cómo se nos está refiriendo que nosotros también, los hijos de Dios, somos la luz del mundo, y que tenemos que, como ser la luz del mundo, realmente resplandecer, que se nos mire, que todos sepan que nosotros también alumbramos. Entonces, queridos hermanos, vemos cómo podríamos compararlo con los luminares, cómo Dios es el que nos ilumina a nosotros, como el ejemplo de la luna. La luna no tiene luz propia, pero ella ilumina porque el sol irradia sobre ella luz. Entonces así nosotros también tenemos que ser iluminados por Dios, que es la luz del mundo, y a través de la luz de Dios tenemos que alumbrar al mundo. Por eso es importante que nosotros estemos en comunión y en unión con Dios, para que la luz de Dios haga que nuestra vida resplandezca, porque nosotros por nosotros mismos no podemos alumbrar, hermanos. Pero cuando nosotros estamos en esa koinonía, en esa unión, en esa relación con Dios, nosotros podemos entonces realmente alumbrar, queridos hermanos. Entonces, qué hermoso que nosotros podamos decir realmente, los que somos hijos de Dios, que somos la luz del mundo, porque estamos en esa estrecha y hermosa comunión con nuestro amado Padre, que es la luz del mundo. Luego en el versículo 6 dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Vemos que Juan primero habla o nos está haciendo entender de una falsa comunión. Basado en esto podemos entender que realmente es posible que algunas personas pretenden tener una comunión con Dios, pretenden tener una relación con Dios inexistente. Podemos también decir que algunos piensan
que tienen una comunión con Dios que realmente no la tienen, no es real. Ellos han creado su propia comunión con Dios, en su mente, en sus pensamientos, en sus comportamientos. Y ellos realmente creen tener esa comunión con Dios, pero es inexistente y no es real. Y muchos cristianos no están conscientes realmente de su condición. Por eso, queridos hermanos, a veces vemos algunas iglesias llenas de personas, pero sin comunión con Dios y por lo tanto tampoco con los hermanos. Y qué es triste que es eso, porque la gente está engañada, los hermanos están engañados, creen que están todos juntos y que todos están en comunión con Dios, pero realmente son grupos de gente, pero que no tienen una real comunión con Dios, ni tampoco la tienen con los hermanos. Estas personas saben que son salvos, sí, porque en algún momento han experimentado esa conversión, esa entrega, en algún momento se han sentido que tenían una necesidad de llegarse a Jesucristo y reconocer sus pecados, ¿verdad? Se han convertido, se han arrepentido y han empezado a vivir en los caminos de Dios. Pero en algún momento de su vida eso ha sucedido y sin embargo ha pasado el tiempo y su vida ya no tienen esa verdadera comunión como al principio, cuando han entregado su vida al Señor Jesucristo, cuando Jesús realmente ha empezado a transformarlo. Pero pasa el tiempo y ya no viven esa verdadera comunión con Dios. Y ese es el pecado, que a veces la gente empieza a pecar y empiezan a romper esa comunión con Dios. Pero ellos creen que porque un día hicieron esa confesión de fe, pueden estar unidos todavía y se sienten así, felices, contentos, tranquilos, que están en comunión con Dios porque un día hicieron una confesión de fe, un día realmente entregaron su vida a Cristo, pero esa comunión se rompió. Andamos en tiniebla, dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Vemos que allí Juan está hablando de andar en tinieblas. Y esto nos está mostrando, hermano, una forma de vida, un estilo de vida. Esto no nos habla, hermanos, de un desliz ocasional, no nos habla quizás de una caída, que todos en la vida la hemos tenido, el desliz muchos lo hemos tenido, claro que sí. Muchas veces se ha torcido el camino y el Señor ha tenido que enderezar. Pero aquí no está hablando ni de un desliz, ni de una caída, ni un torcer el camino, sino está hablando de un estilo, de una forma de vida en la oscuridad, una forma de vida en las tinieblas, algo constante. Está hablando el apóstol. Dice, porque andamos en tinieblas. Es algo constante. Aquellas personas que dicen tener comunión con Él, pero andan en tinieblas, andan, una constancia. No algo ocasional, hermanos, vuelvo a repetir, no algo que ha sucedido en un momento, es algo de todos los días. Entonces sigue diciendo el apóstol, entonces mentimos si no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Dios, pero andamos en las tinieblas, entonces estamos mintiendo y no practicamos la verdad. Como en el versículo 5 dice, no hay ninguna tiniebla en Dios. Por lo tanto, si alguno dice tener comunión con Dios, pero camina en tinieblas, entonces no es verdad lo que profesa. No existe la coinonía en esa persona, no existe esa relación común de interés, de compartir, porque está caminando en tinieblas. Y si Juan dijo mentimos, quiere decir que él pensaba en esos términos de verdad o mentira. Porque vemos que Juan es de esas personas tajantes, de esas personas que existe el negro o el blanco, no existen los grises, no existe el tono pálido del gris, ¿verdad? Porque el apóstol Juan también escribió allí en Apocalipsis capítulo 21 y versículo 8, y dijo lo siguiente: pero los cobardes o incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por eso, hermanos, vemos que el apóstol tenía bien en claro que existe un camino o el otro. Existe un destino, el cielo o el infierno. Por eso dice, existe la verdad o la mentira. No hay una posibilidad, una alternativa, un intermedio, no lo hay, no existe.
Y así lo predicaba el apóstol Juan. El versículo 7 dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y aquí noté en este texto dos cositas que las subrayé, dos nexos muy importantes a mi criterio. El primero es el pero y el otro es el y, que me llevaron a un mayor entendimiento. Venimos hablando de aquellos que dicen tener comunión con el Señor, pero que andan en tinieblas y que por lo tanto son mentirosos y no practican la verdad, y si no practican la verdad están en la mentira. Entonces, acá hay un pero. Significa, pero si vemos lo contrario, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Dos condiciones. Vayan tomando atención en este texto, porque cuando yo me metí en la interpretación, en los nexos, pude entender lo que quizás antes no entendía. Y fíjense bien, dice: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y ese ahí tiene mucha importancia. Fíjense en por qué dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Allí ese pero nos está mostrando otra realidad. Esa realidad de andar en la luz. Otra distinta realidad de los que andan en las tinieblas. Y observemos, hermanos, ¿cuándo la sangre de Jesucristo nos limpia? Porque a veces es muy fácil predicar que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, ¿verdad? Y a veces se predica y quedamos todos contentos y vivimos felices pensando que la sangre de Jesucristo es la solución para todos nuestros problemas, seamos como seamos, andemos como andemos, estemos como estemos, porque hay algo que nos limpia de todo pecado. Y es verdad, lo único que nos limpia de todo pecado es la sangre de Jesucristo, pero observemos este detalle porque es lo que a mí me dejó realmente completamente revolucionada. Dice: ¿cuándo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado? Cuando estamos en luz y en comunión unos con otros. No pidas que la sangre entonces de Cristo te limpie de todo pecado si no puedes tener comunión con tu hermano. Hoy lamentablemente en las redes se escucha que muchos ya no congregan, y por años. Algunos dicen: yo hace 2, 3 años que ya no congrego, pero se sienten bien. Y esto no es bíblico, hermano, porque aquí Juan nos está mostrando la realidad. Cuando la sangre del Señor Jesucristo nos limpia, aquí el mismo texto lo dice: si andamos en luz, como Dios está en luz, y si tenemos comunión unos con otros, y la sangre del Señor Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahí es cuando la sangre del Señor Jesucristo nos puede limpiar de todo pecado. Cuando nosotros andamos en la luz de Jesucristo y cuando nosotros tenemos comunión con los hermanos. No podemos estar sin congregar en una iglesia, hermanos, y decir que si pecamos la sangre del Señor Jesucristo nos va a limpiar. Porque aquí hay algo muy importante que tenemos que nosotros tomar conciencia, y que Jesucristo nos va a limpiar de todo pecado cuando cumplimos con los requisitos realmente. Cuando cumplimos de estar en la luz, el Señor, tenemos un desliz, tenemos una caída, tenemos algo que nos ha ocasionado una amargura, nos ha ocasionado un enojo, una situación en nuestras vidas, no hemos deslizado, pero nosotros procuramos seguir en la luz y seguimos congregando, seguimos estando con los hermanos. Entonces el Señor mira que nosotros estamos en comunión con los hermanos, venimos a la iglesia, y entonces la sangre del Jesucristo puede actuar sobre nuestras vidas. Pero no de aquellas personas que engañadamente, y que en estos últimos tiempos miles de almas están siendo engañados por no entender este principio, por no entender este texto. La sangre del Señor Jesucristo no va a perdonar a una persona que está fuera de la luz de Cristo, que no quiere andar en la luz de Cristo y que no quiere tener comunión con los hermanos. No puede actuar la sangre de Jesucristo limpiando los pecados cuando una persona no quiere tener coinonía con los hermanos, porque el que no tiene coinonía con los hermanos no tiene coinonía con Dios tampoco. Acuérdense en la prédica anterior cuando hemos visto que el que tiene comunión con Dios puede tenerla con los hermanos. El que no tiene coinonía y no quiere y no puede tener coinonía con los hermanos es porque ha roto su comunión con Dios.
A no ser que haya casos, hermanos, como me impactó la historia de una mujer allí en Alaska, que por la persecución de años atrás en Rusia, los cristianos ortodoxos tuvieron que huir a las montañas y en el camino muchos murieron, capturados, baleados, y algunos lograron huir. Y escuchaba la historia de una familia que logró llegar a las cumbres más altas allí del Alaska, terrible, pero en el proceso fueron muriendo los padres, fueron muriendo el matrimonio y quedó solo una hija, una mujer que sigue viviendo hoy allí en las cumbres del Alaska, en esos lugares tan fríos, tan terribles, y con una avioneta le llevan provisiones, le llevan medicación y demás, porque ella ya está acostumbrada a vivir en esa soledad. Podemos decir que personas así podrían decir, bueno, ellos no tienen oportunidad de tener coinonía, de congregar en una iglesia, de poder buscar un lugar donde tener comunión con los hermanos. Pero nosotros, hermanos, cuando Dios ha permitido que vivamos en ciudades donde prácticamente a veces en un barrio hay 2 o 3 iglesias donde podemos elegir, y decimos que estamos bien en casa y decimos que nos sentimos bien, y que nos comunicamos por internet y que esa comunicación nos llena y que esa comunicación sola nos hace sentir en paz, nos hace sentir bien. Revisemos nuestra vida, hermano, porque esto es muy profundo, esto es muy delicado lo que está sucediendo en estos tiempos. Mucha gente está siendo engañada, pero dice, si andamos en luz, eso significa caminar una vida de obediencia, sin tener conscientemente algún pecado, porque puede ser que quizás tú estás practicando un pecado inconscientemente, nadie te ha enseñado, nadie te ha advertido, o lo haces inconscientemente hasta que llega la luz del Evangelio y te muestra que eso que estás cometiendo es un pecado realmente. Mas caminar en luz, estar en luz, andar en luz, es tener una vida de obediencia sin tener conscientemente algún pecado. El versículo 7 dice, pero si andamos en la luz como Él está en luz. Vimos que Dios es luz y lo vamos a seguir recalcando. Y cuando caminamos en la luz, estamos naturalmente con Él en comunión. Siempre nos lleva, Juan, a que imitemos a Dios. Hoy en día se imitan tantas cosas que no son realmente luz, que no son dignas de poder imitarla, porque el apóstol Pablo también dijo que imitemos su fe, como es la de Cristo. Pero hoy en día estamos imitando tantas personas, hermanos, mas acá el apóstol Pablo nos está llamando a que nosotros imitemos a la luz del mundo. Tenemos comunión unos con otros. Esto nos lleva a algo muy importante, queridos hermanos, que si no tenemos comunión unos con otros, entonces o uno o ninguno de las personas están andando en la luz. Si no tenemos comunión uno con otros, entonces es una persona que está mal, que no puede tener comunión con los hermanos, o es toda la iglesia que está mal porque no puede tener comunión los unos con los otros. Ninguno están andando en luz entonces. O esa única persona que se retira de la iglesia, desconforme, enojada, ¿será que están andando en la luz realmente? Porque 2 cristianos que están en una verdadera comunión con Dios, naturalmente tendrán esa hermosa comunión y también van a tener una relación de comunión el uno con el otro y con Dios. Naturalmente va a fluir, hermano. No lo vamos a tener que buscar ni provocarlo, sino que va a ser como que nos conocemos de toda la vida. ¿No les ha pasado a ustedes que a veces se encuentran con hermanos que nunca se han visto y al conversar las primeras palabras es como si ya se hubieran conocido toda la vida? Porque cuando tenemos comunión, cuando estamos en la luz de Jesucristo y estamos en comunión los unos con los otros, podemos entonces sentirnos unidos y va a fluir naturalmente de nosotros esa coinonía, hermanos, que se está perdiendo en estos tiempos. Ahora se la tiene la coinonía con la pantalla del internet y eso no es real, eso no es bíblico. Podemos instruirnos, podemos ayudarnos en tiempo de persecución, podríamos decir, en tiempo donde se obliga a las iglesias a cerrar las puertas, pero no podemos hacer una constante de eso, hermanos. No, porque estamos en desobediencia. La coinonía es habitar junto a los hermanos y en armonía, como a Dios le gusta, como a Dios le agrada. Y dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se dan cuenta, hermanos, que conforme andamos en la luz,
también disfrutamos la constante limpieza de Jesús, porque la luz de Jesucristo nos limpia. La luz, al desplazar las tinieblas, nos va limpiando de todo pecado, nos va purificando. Y nosotros necesitamos realmente una limpieza continua, porque la Biblia dice que continuamente pecamos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos, están separados de la gloria de Dios. Si es todo, pero en la medida que nosotros entramos en la luz de Cristo, entonces todas las tinieblas empiezan a alejarse de nuestra vida. Aunque los cristianos han sido limpiados en un sentido general, en el momento que nosotros dejamos que Jesucristo cambie nuestra vida, que Jesucristo nos limpie con su sangre todos nuestros pecados, aunque realmente hemos sido limpiados en un sentido general, nuestros pies necesitan ser limpiados, como dice San Juan 13:10. Allí también el apóstol Juan escribiendo lo siguiente: Jesús le dijo allí a Pedro, ¿no es cierto?, cuando estaba enseñando que se debían lavar los pies, dice: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, refiriéndose a Judas Iscariote. Queridos hermanos, algo que yo admiro del oriente, de la cultura oriental, es el estilo de vida limpio que ellos tienen, en este sentido de que está hablando el Señor Jesucristo. En esa cultura, hablando en lo secular, en lo humano, ellos cuando ingresan a casa cambian sus zapatos, porque consideran que el zapato que han andado en la calle, el calzado que ellos han usado para andar en la calle, ha recogido basura lógica, más en los países donde no se tiene en cuenta mucho la limpieza. Pero aún así, aunque sea el polvo de la calle, no es digno de traerlo al interior de un hogar. Y yo admiro eso. Tuve la oportunidad dentro de nuestro país, en una provincia ya en Misiones, donde por causa de la tierra colorada, también se practicaba esta costumbre de sacarse los zapatos antes de entrar a las casas, y había tipo patineta, le llamaban, que eran como unos deslizadores así donde las casas enceradas, bueno, uno entraba con esas patinetas de tela, y entonces el polvo, la tierra colorada quedaba afuera con los zapatos, y en la casa siempre había limpieza. Y qué hermoso, porque si nos ponemos a pensar, las familias tienen niños, los niños cuando gatean, los bebés, están en el piso a veces, y están recogiendo toda la suciedad que hemos traído en nuestras plantas de los pies, de afuera. ¿Cuántas cosas, no? Nuestros zapatos pueden recoger de la calle, de la afuera, especialmente en estos tiempos donde el ser humano ya no le importa ensuciar las calles, porque no le importa, así están sus corazones. Porque si sus corazones estarían limpios, lo menos que intentaríamos, si no ensuciamos casa, tampoco afuera. Pero así está el corazón del ser humano. Y remitiéndonos a lo espiritual, también tiene su importancia, ¿verdad? Por algo Jesucristo lo dijo. Allí se practicaba mucho, se sigue practicando. Los judíos en ese sentido son muy respetuosos de los lavamientos, lavamiento de las manos, de los pies en especial. Y esto tiene una profunda enseñanza, que aunque nosotros sepamos que un día hemos hecho profesión de fe, tenemos que continuamente estar dejando que la luz de Jesucristo nos esté iluminando, nos esté purificando, nos esté limpiando. Ya no todo el cuerpo, ¿verdad? Pero sí hay áreas de nuestras vidas que necesitan ser limpiados, porque continuamente nos llenamos de pecado todos los días. Analicemos nuestra vida, no solo al anochecer cuando vamos a reposar nuestra cabeza en la cama y a pensar qué hemos hecho bien o qué hemos hecho mal, o cómo nos acostamos, en qué condiciones, sino en el diario del día, en las 24 horas del día, cuando algo ha sucedido, ha habido un sobresalto, ha habido un mal entendimiento, ha habido una ofensa, ha habido una amargura, ha habido un enojo, una mala noticia, en fin, tantas cosas que pueden cambiar nuestro estado de ánimo, pueden cambiar nuestra conducta. Y si vemos que eso nos está bajando el nivel espiritual a nosotros, porque sentimos como que algo ha cambiado en nuestro interior, ¿verdad? Cuando suceden estas cosas, discusiones, cuando hay diferencias, cuando hay ofensas, cuando hay entristecimiento, ¿cuántas cosas pueden suceder en un día? Entonces nosotros, si somos causa de ofensa a otro, o alguien nos ha ofendido, aún así nosotros tenemos que reconciliarnos con Dios. Porque si nosotros hemos ofendido a otros, estamos en pecado. Y si otros nos han ofendido a nosotros, es como que nosotros se ha opacado una parte de nuestra luz.
Por eso es importante no dejar que la amargura, la tristeza, el enojo, cualquiera de esas cosas se vayan enraizando en nuestro corazón, porque en la medida que se vayan enraizando, la luz de Cristo va a empezar a alejarse de nuestras vidas y van a empezar a invadir las tinieblas. Observen ustedes cuando entran en amargura, cómo parece que las tinieblas invaden el ser de uno y uno ya no mira las cosas bonitas, hasta los olores ya no nos interesan, es como que todo cambia. Pero cuando estamos bien con Dios y con nuestros prójimos, ya sea familia, ya sean compañeros de trabajo, sean vecinos, es como que estamos alegres, estamos gozosos cuando estamos bien con nuestro prójimo. Entonces revisemos nuestra vida y dejemos que la luz de Cristo continuamente, que esos pies se laven continuamente, esos pies espirituales sean lavados por la luz de Cristo, la sangre de Cristo. Pagó por el castigo de todos nuestros pecados, hermanos, presentes, queridos hermanos, presentes, pasados y futuros, todos los pecados, sí. La obra de Jesús en la cruz no solamente trata con la culpa del pecado que realmente nos puede llevar al infierno, porque sabemos que todo pecado nos va a inducir al infierno, sino que también la obra de Jesús en la cruz trata con la mancha del pecado que estorba nuestra comunión con Dios. Eso que nos separa con Dios, el destino y la relación con Dios. Esas dos cosas trata la obra de la cruz, para tenerla bien en cuenta, para nosotros buscar y analizar todos los días realmente si estamos viviendo en la luz de Jesucristo. Necesitamos venir a Dios constantemente, hermanos, con una petición, que sea algo que nos acostumbremos, hermanos, a pedirle al Señor que nos esté limpiando con su sangre. Porque si nosotros creemos y nos conformamos con que un día hemos sido salvos, les puedo asegurar que en un día de 24 horas no vamos a pedirle perdón de pecados al Señor. No le vamos a pedir perdón de nuestros pecados, porque vamos a estar pensando, ya un día lo hice, ya el Señor me limpió ese día todos los pecados, soy salvo y gracias a Dios, Él cargó mis pecados y yo ya estoy tranquila, mi conciencia. Entonces, si pensamos de esa manera, estamos peligrando nuestra vida y nuestra salvación, hermanos, porque realmente la sangre de Cristo está a disposición nuestra para que las 24 horas del día nosotros la pongamos en funcionamiento. No porque hayamos sido limpios antes, sino porque realmente necesitamos ser limpiados continuamente. ¿Para qué? Para poder disfrutar continuamente de comunión. Continuamente. ¿Queremos vivir una comunión continua con Dios? ¿O queremos vivir algún día una comunión con Dios? Quizás cuando vengo a la iglesia y el Espíritu Santo me toca, la prédica me toca, una palabra de un hermano, una charla de un hermano me ha tocado y me conmuevo y de pronto siento que todo mi ser ha cambiado y vuelvo a retomar en esa comunión con Dios. Quizás he pasado al altar, me he arrepentido, he llorado y no sé por qué lloro, pero es porque quizás en ese momento tenía mucha tristeza, mucha culpa, mucho pecado y no me daba cuenta, pero me estoy liberando y se está restaurando la comunión. Pero quizás no esperemos, hermanos, que suceda eso, sino que estamos cocinando, estamos en el trabajo, estamos en el estudio, estamos en la calle, estamos en todo momento invocando la sangre del Cordero. Límpiame, Cordero Santo, porque me encuentro pecador, me siento pecador, siento que algo he hecho mal en este día. Quizás no he contestado bien a quien debería haberle contestado bien, o quizás no debería haber recibido mi buen trato, ¿verdad? Pero sin embargo, es conveniente, mejor, el buen trato. Siempre es conveniente el buen camino, la buena relación, aunque los demás nos devuelvan mal por bien. Y entonces, queridos hermanos, observemos que aquí cuando el apóstol Pablo está diciendo, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no hace mención a ritos o ceremonias. No empieza diciendo quizás con las aguas del bautismo, junto con la sangre de Jesucristo, nos van a limpiar. No se menciona nada, solamente la sangre del Cordero Santo es suficiente para limpiarnos de todo pecado. Tampoco se menciona aquí los sacramentos. Tampoco se menciona este hermoso acto que vamos a celebrar dentro de un rato, del comer el pan y beber el vino, la Santa Cena. Solamente la sangre del Cordero. No son ritos, no son ceremonias, no son las aguas del bautismo, porque realmente cuando nos sumergimos en las aguas del bautismo estamos decidiendo morir al pecado, morir a la vieja manera de vivir, donde ahora nos levantamos regenerados con un nuevo pensamiento, una nueva vida, deseando vivir en la luz de Jesucristo.
Vivir en ese camino que el Señor nos va a iluminar y que nosotros también queremos ser luz en el mundo. Y cuando nosotros estamos para partir el pan y el vino, estamos también recordando y haciendo memoria de la cruz de Cristo, que fue un sacrificio único y suficiente para que pudiéramos ser salvos. Y nosotros estamos confesando de esa manera que nos identificamos, que reconocemos el valor de la cruz de Cristo. Pero sin embargo no es necesario hacer todo eso para poder ser salvo y para poder volver a tener comunión con Cristo. De nada te vale que tú digas, yo hoy voy a ir a participar de la cena del Señor para poder restaurar mi comunión con el Señor. No, hermano, si tú no has pedido antes que el Señor Jesucristo con la sangre del Cordero te limpie de todos pecados, estás equivocado. También hay muchas personas que dicen, bueno, yo me voy a bautizar porque quiero restaurar mi comunión con el Señor. Pero no es tampoco el bautismo el que va a restaurar tu comunión con el Señor. Sino es que tú tienes que ir a la sangre del Cordero Santo, recurrir a la cruz de Cristo para que la sangre te redima, para que la sangre te vuelva a restaurar esa comunión que has roto. Y todo lo demás también es necesario. Es una forma de confesión, es una manera de confesión pública, donde nosotros confesamos mediante el bautismo y confesamos al participar en la cena del Señor que somos nuevas criaturas en Cristo, que queremos andar en la luz y no más en las tinieblas. Y dice, y nos limpia. La sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Claro que sí, que podemos ser limpios por la sangre de Jesucristo de todo pecado. Ese pecado que cometemos a diario, que cometimos cuando éramos niños, los pecados cuando crecíamos, los pecados contra nuestro padre, contra nuestra madre, contra nuestro hermano, hermana, pecados contra nuestra esposa o esposo, contra nuestros hijos, pecado contra nuestros jefes o empleados, compañeros, contra nuestros amigos o enemigos. Mentir, robar, engañar, adulterar, profanar, todo tipo de vicios, promiscuidad, asesinato, infringir los 10 mandamientos. Miren si no tenemos que pedir perdón de tantos pecados, hermanos, que seguramente todos los hemos infringido a los 10 mandamientos, de una forma o de otra, ya sea de forma mental o muchos han llegado al acto mismo, pero de cualquier forma es pecado. Pero también hay algo que debemos arrepentirnos y que debemos tener conciencia, hermano, y es hablar de las iniquidades. Esas iniquidades, hermanos, que venimos trayendo por genealogía y por herencia, y tú dirás, no, yo no tengo por qué llevar la consecuencia de mis padres, ni de mis abuelos, ni de mis bisabuelos, ni de mis generaciones pasadas, porque el Señor me va a salvar a mí, me va a limpiar a mí de mis iniquidades. Pero observen, hermanos, que quizás por tiempos no hemos analizado este tema de las iniquidades. Jesucristo vino a restaurar justamente la iniquidad de lo que provocó Adán en nuestras vidas, ¿verdad? Jesucristo al morir en la cruz del Calvario, Él restauró todo lo que Adán había roto. Pero sin embargo, hermanos, fíjense en que nosotros cuando seguimos viviendo nos damos cuenta que aunque andemos en novedad de vida, aunque andemos en la luz de Jesucristo y procuremos guardar todos los mandamientos y vivamos la vida como Dios manda, como se la predica y como hoy la estamos predicando, pero sin embargo a veces decimos, ¿pero qué pasa? ¿Por qué hay un hijo mío que, por ejemplo, aunque yo he roto, yo no soy, vamos a buscar la mentira para no estar siempre aludiendo al alcoholismo y a todo lo que generalmente se alude, si no podemos decir, pero ¿por qué? Si yo no soy mentiroso, ¿por qué mi hijo es mentiroso? ¿O por qué mi nieto es mentiroso? ¿De dónde ha salido él si ha sido enseñado en los principios de la Biblia, si los hemos enseñado bien en los caminos del Señor? Porque hay una herencia, hermano, hay un bagaje, hermano, que se trae por sangre, y así como se trae por sangre, también se trae en el espíritu. Hay un bagaje que nuestros antepasados nos han dejado, aunque ya no estén en la tierra, y en la cual nosotros tenemos que ser valientes y ponernos. Hay alguien que se tiene que poner en la brecha y romper y cortar esas herencias que venimos nosotros cargando, que a veces decimos, pero yo me estoy portando bien y nos conformamos con eso, pero después venimos, ¿y a quién ha salido este? ¿A quién ha salido mi nieto? ¿Cómo puede ser posible si yo no soy así, mi esposo no es así, ninguno de esta familia es así? Es que tú no sabes tus generaciones pasadas cómo lo fueron. Quizás hubo un tatarabuelo que era mentiroso y tu nieto ha heredado esa herencia, esa iniquidad del tatarabuelo, la ha heredado.
porque no ha habido alguien que se ponga en la brecha para cortar ese tipo de iniquidad. Y es muy importante que cuando nosotros vayamos a pedirle perdón al Señor por nuestras iniquidades, y si nos ponemos en la brecha por nuestra familia y por nuestras generaciones, vayamos nombrando todo lo que nosotros creemos en nuestra mente, que el Espíritu Santo nos vaya guiando, nos vaya avisando cuáles pueden ser las iniquidades de nuestras generaciones pasadas, para que sean libres nuestros hijos y nuestros nietos. Son importantes nombrarlas y confesarlas, claro que sí. Miren, les cuento una pequeña anécdota para que podamos entender por qué es necesario especificarle al Señor, aunque Dios sabe todo y conoce nuestro corazón y conoce nuestras mentes. Pero todas las cosas naturales que suceden acá en la tierra nos muestran cómo también son las celestiales, las espirituales. Una vez una persona que venía a esta iglesia, una jovencita, había estado obrando muy mal con mi vida y con toda mi familia. Entonces, cuando ella se retiró, en una charla que tuvimos, me dice: le pido perdón por todo lo que le hice. Entonces, yo sabía muchas cosas que ella me había hecho, pero por todo lo que le hice, es como que no entendía. Yo le digo: pero ¿qué es lo que me has hecho? ¿Qué es todo lo que me has hecho? Y todo me dice, y todo lo que le hizo, y nunca me quiso decir qué era todo lo que me hizo. Entonces, como que me dejó una incertidumbre en mi corazón, me dejó un continuo pensar: pero ¿qué será? ¿A qué se habrá referido? Perdóneme por todo lo que le hice, puntualmente a mí. Y me quedé pensando por años y años, pensando qué sería ese todo que ella me había hecho. Porque yo le nombré algunas cosas, por esto, por esto, por esto. Y ella me decía: sí, pero por todo lo que le hice. O sea, había más de lo que yo le nombraba. Entonces, con los años, como todas las cosas tienen que salir a la luz, queridos hermanos, por eso es importante confesar y confesar bien. El Señor, por medio de sueños, nos empezó a revelar a algunos miembros de la familia cuáles eran los pecados de esa persona hacia nosotros, específicamente hacia mi vida. Entonces ahí yo entendí realmente y dije: y ahora puedo estar en paz y puedo estar entendiendo realmente a qué se refería con ese todo. Entonces, hermanos, cuando nosotros vayamos a Jesucristo, no es que Jesucristo no va a saber, no va a tener la capacidad. Cuando nosotros le decimos: Señor, límpiame de todos mis pecados, límpiame de todas mis iniquidades, arranca todas mis iniquidades. Pero cuando somos específicos, hermanos, mucho mejor. Como para mí fue mucho mejor saber específicamente qué era lo que ella en oculto y en secreto me había hecho, para Dios también es importante que nosotros le confesemos todo lo que creemos haber hecho nosotros y nuestros antepasados. Aunque ya no estén con vida, aunque hayan pasado muchas décadas atrás, es importante empezar: Espíritu Santo, revélame qué hay oculto, sácalo a la luz, que nada quede oculto, que nada quede en el secreto, Señor, sino que todo sea puesto de manifiesto, Señor, para que tú lo limpies, para que nuestra vida se llene de luz, Señor, para que nuestras familias se llenen de luz, nuestras generaciones se llenen de tu luz, Señor, para que esa oscuridad, esos pecados ocultos, esas tinieblas, no sean esa herencia que reciban nuestros hijos, nuestras generaciones a posterior. El pecado, hermanos, estorba nuestra comunión con Dios, pero sin embargo la sangre de Jesús nos abre el camino para que volvamos a tener esa hermosa comunión con Dios que el pecado la rompe. Y luego ya el versículo 8 y 10, finales de este primer capítulo, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Juan ha introducido acá la idea de caminar en la luz, de ser limpios del pecado, pero ni por un momento pensó que un creyente es perfecto y sin pecado. Por eso Él dice: si decimos que no tenemos pecado, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos. Entonces, si decimos esto de nosotros, nos engañamos a nosotros mismos, y si decimos esto de nosotros, mentimos, y la verdad no está en nosotros. Y existen muy pocas personas hoy en día que piensan que son sin pecado y que son perfectas. Sin embargo, no muchos realmente piensan en sí como pecadores. Muchos, quizás tú has escuchado, querido hermano, cuando dicen: bueno, hermano, yo cometo equivocaciones, ¿qué va a hacer? Otro quizás dice: bueno, no soy perfecto. Y quizás otro dice: y bueno, soy humano,
como diciendo, el que no tiene pecado no es humano, pero lo dicen de una manera, hermanos queridos, de una forma de excusarse o de defenderse a sí mismo. Porque esto es diferente a reconocer y admitir, soy pecador. Qué diferencia tan grande cuando uno predica el Evangelio de Jesucristo y les pregunta a la gente, y muchos se reconocen pecadores, lloran de sus pecados, pero otros se excusan y se defienden. Decir que no tenemos pecado nos pone en una condición realmente peligrosa. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la gracia y la misericordia de Dios justamente se ofrece a los pecadores. La gracia y la misericordia de Dios y el perdón de pecado no es para aquellos que se excusan o que se defienden o que se justifican a sí mismos. Jesucristo no dijo voy a ir al mundo para aquellos que se excusan, para aquellos que se defienden, para aquellos que dicen, bueno, soy humano, bueno, no soy perfecto o bueno, cometo equivocaciones. Jesucristo dijo voy al mundo a salvar lo perdido. Voy a rescatar lo perdido, voy a salvar a los pecadores. No a aquellos que cometen equivocaciones, o a aquellos que son humanos, o que se dicen nadie es perfecto, sino a los pecadores, como el publicano, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Qué decía el pecador? Sé propicio a mí, pecador, y se golpeaba el pecho. No salía otra palabra de su boca. Confesar. ¿Qué significa? He buscado en el diccionario. Declarar, reconocer, abrir el corazón, manifestar. Y esta última palabra me llamó la atención, vomitar. Y ahí me quedé y la elegí y la subrayé esa palabra. Porque realmente cuando uno come algo que el estómago no lo quiere recibir porque está en mal estado, el estómago inmediatamente hace una reacción y se provoca el vómito, la expulsión. No lo tolera el estómago. Le es agresivo, le es malo, le es repulsivo, entonces lo vomita. Y así es, hermano, confesar. Nosotros vomitamos el pecado porque no soportamos. Entonces lo tenemos que confesar, lo expulsamos. Con la boca callada no se va a expulsar nada. ¿O acaso se ha visto una persona que vomite con la boca cerrada? Entonces, hermanos, cuando nosotros vayamos a arrepentirnos ante nuestro Señor, tenemos que confesarlo verbalmente. Tienen que salir palabras de confesión de nuestra boca. Así como dice que nosotros confesamos para salvación lo que nuestro corazón cree. Y la confesión es verbal, no es muda, no es en silencio. Me quedé pensando en este sinónimo de confesión. Y es porque realmente nos han acostumbrado a ser cristianos silenciosos, a querer ocultar lo más que podemos de nuestras iniquidades, de nuestros pecados. Cuando tenemos el ejemplo en la Biblia que el publicano estaba allí reconociéndose pecador. Cuando confesamos nuestros pecados, estamos dispuestos a creer y a decir lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. ¿Se entiende, hermanos? Vuelvo a repetir. Cuando confesamos nuestro pecado, estamos dispuestos a decir y creer lo mismo que Dios dice sobre nuestro pecado. La historia de Jesús acerca de ese hombre fariseo, de ese hombre religioso y del pecador, de ese publicano, quienes oraban delante de Dios, lo ilustra fácilmente. El fariseo se creía justo, no nombraba nada malo de su vida, nada malo de su persona ni de su obrar. Y qué hermoso es cuando hay personas que tienen cosas dignas que superan a las indignas. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, todo nuestro ser se derrumba, porque estamos ante una luz tan grande que todas esas manchitas que hay en nosotros nos hacen sentir miserables. Mientras allí estaba el publicano que solo decía, Dios sé propicio a mí, pecador. Lo tienes en Lucas capítulo 28, versículo 10 al 14, lo puedes leer.
Entonces aquel que confesó su pecado, ese era el que estaba de acuerdo con Dios de lo malo que era. Porque justamente Dios vino a rescatar y a salvar al pecador, mas no vino a rescatar y a salvar al que se justifica a sí mismo. Esos tendrán otros dioses, mas el Dios en quien hemos creído y que Juan está predicando es el Dios que viene a alinearse con el pecador. El pecador se alinea con Dios y recibe entonces la salvación, recibe el perdón de sus pecados al confesar. Confesar es un verbo en el tiempo presente, lo cual significa que debemos continuamente confesar nuestro pecado. No decir, bueno, quizás alguna vez ya lo hice. A veces nos llegábamos a las personas y le decíamos, ¿ha confesado su pecado? Sí, yo una vez me convertí a Cristo. Y hoy en día casi todo el mundo puede decir eso. Es muy raro el que no diga, sí, yo me he convertido. Porque todos van a decir, algún día yo me convertí. Pero hermanos, no es la confesión del pecado al momento de convertirnos, sino es el lavamiento de los pies de todos los días. Ese continuo, esa constante. No necesariamente tener que recluirnos en un lugar donde confesemos nuestros pecados o cuando somos bautizados, ¿no es cierto? Que realmente estamos confesando nuestros pecados. Al decir que necesitamos ser limpiados y nacer de nuevo. O como recién dijimos cuando participamos de la cena, confesamos nuestro pecado al decir que necesitamos realmente de la obra de Jesús en la cruz para quitar nuestro pecado. Pero sí necesitamos confesar nuestro pecado de una manera directa, hermanos, admitiendo que hemos pecado y pidiendo perdón, reconociendo que la cruz de Cristo fue necesaria en forma individual, en forma personal, en forma íntima con nuestro Dios, con nuestro Salvador. La confesión sigue siendo importante para una comunión con Dios. Y en este contexto es el que realmente Juan está hablando. Conforme Dios nos redarguye del pecado que está estorbando nuestra comunión con Él por medio del Espíritu Santo, debemos confesarlo, hermanos, y recibir perdón y ser limpiado para que nuestra comunión con Dios continúe sin estorbo. Por eso es muy importante congregar, hermanos, porque muchas veces nuestra comunión con Dios se ha roto porque hemos dejado de congregar. Porque justamente lo que Juan está hablando es que si nosotros tenemos comunión con Dios, vamos a poder tener comunión con los hermanos. Y el que no anhela congregarse, el que se siente bien desde una pantalla simplemente escuchando a alguien que predica, que enseña, que ministra, es porque realmente hay un estorbo en su vida que no le permite, que no puede tener una comunión con los hermanos, porque en realidad su comunión con Dios no está bien, está estorbada. Ese es el peligro de estos tiempos, hermanos. Eso es lo que está pasando en estos tiempos. Y se lo está ya tomando como costumbre y como que está todo bien. Y las iglesias se están menguando, se están diezmando las iglesias, los miembros están acomodaditos en sus casas, detrás de una pantalla, y se está perdiendo la coinonía con los hermanos y la comunión con Dios. Y dice el versículo 9, Él es fiel y justo, entonces, para perdonarnos. Entonces, si cumplimos con esa coinonía con Dios y con los hermanos, entonces Él es fiel para perdonarnos. Por la obra de Jesús, la justicia de Dios es nuestra. Y nos está asegurando que vamos a ser perdonados, porque ya Jesús pagó la culpa de nuestro pecado. Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos por medio de esa luz que es Jesucristo. Y no hay mejor evidencia, queridos hermanos, de que una persona no tiene comunión con Dios que cuando comete o piensa cometer pecado pensando, después pido perdón.
después me arrepiento. Si decimos que no hemos pecado, dice el versículo 10, si negamos la presencia del pecado en nuestras vidas, nos estamos engañando a nosotros mismos y estamos negando la palabra de Dios. La luz con las tinieblas no puede tener comunión. ¿Con quién estás teniendo comunión, queridos hermanos? ¿Estás teniendo más comunión con el mundo? ¿Te sientes feliz con la comunión con el mundo? ¿Estás participando en eventos que el mundo ofrece y no consideras necesaria la coinonía con los hermanos? Fíjate que la Biblia dice que la luz con las tinieblas no pueden tener comunión. Y por más bueno que sean las cosas que estás practicando y que estás sintiéndote cómodo y feliz en este mundo, el Señor dice que la luz con las tinieblas no pueden andar juntos. Entonces hay algo que está estorbando realmente tu vida con la relación que tú tienes con Dios, por la cual no sientes la necesidad de venir y tener comunión con tus hermanos. Porque le puedo decir, hermanos, que si tú tuvieras necesidad de tener comunión con tus hermanos, te esforzarías de cualquier forma para estar hoy en la casa de Dios. Pero hay prioridades en tu vida, mucho más importante que tener comunión con Dios. Entonces, queridos hermanos, si nos rehusamos a ver el pecado en nosotros, mostramos que Jesús no está en nosotros. Porque Jesús es la luz y Jesús pone de manifiesto nuestros pecados. Y si tú estás muy acomodado y no te sientes culpado y no sientes que tienes pecado, entonces tristemente te puedo decir que tu comunión con Dios se ha roto. Por eso nunca vas a buscar una iglesia o vas a venir cuando quieras, cuando tengas tiempo, cuando tengas necesidad, cuando quieras cumplir con Dios. Total, en tu casa cumples con todas las reuniones familiares, con todas las reuniones sociales, estudiantiles, y después vas y te sientas frente a una pantalla y que quizás escuchas una prédica por pantalla y te sientes feliz. Eso es lo que el enemigo ha tramado en estos tiempos, engañándole a miles de almas, creyendo que detrás de una pantalla están teniendo coinonía con Dios. No se puede, hermanos, como hemos leído y como hemos escuchado al apóstol Juan decirnos, que si queremos que la sangre de Jesucristo nos limpie de todo pecado, tenemos que andar en la luz de Jesucristo y en la comunión con los hermanos. Entonces ahí la sangre de Jesucristo nos va a limpiar de todos nuestros pecados. Si estás apartado, vuelve a Cristo, tienes tiempo todavía. Ningún hombre fue nunca dejado fuera del reino de Dios por su maldad confesada, pero muchos lo son por su errónea bondad. Quizás te estás creyendo que eres una persona buena. Entonces te puedo asegurar que si tú te crees una persona buena y no puedes tener coinonía con tus hermanos, estás fuera del reino de Dios. Estás fuera del reino de la luz de Dios. Y te has engañado a ti, estás viviendo en la mentira y tú sabes cuál es el destino de los que mienten. Recién lo hemos leído, dice que a ellos les espera. Igual que los hechiceros. A veces decimos los hechiceros van a ir al infierno, los idólatras también, los fornicarios también. Y hacemos una lista grande, pero no tenemos en cuenta que los mentirosos también van a tener su parte en el lago de fuego, que es la segunda muerte, que es el infierno, que es la separación con Dios. Y estás viviendo engañado. Muchos enseñadores se han levantado queriendo hacer creer a las gentes que está bien que sigan así, que reciban enseñanza por pantalla. Nada más, que es suficiente eso. ¿Para qué ir a iglesia donde los pastores son así y así y así? Le empiezan a buscar pecado a los pastores, a los ministros, a los hermanos y a todo, y no ven sus propios pecados. Entonces ese es el engaño del tiempo presente, hermanos. Este es el engaño de este tiempo. Hacer que los hermanos se sientan felices en sus casas con enseñadores que enseñan muy bien y que no lo ponen como un complemento para la iglesia, sino como que lo ponen como aquel guía que guía su vida. Pero sin embargo, hermanos, sabemos que si no tenemos comunión con Dios, tampoco la tendremos con nuestros hermanos. Y si no la tenemos con nuestros hermanos, estamos mal con Dios. Y si no has reconocido ese pecado, sabes cuál es tu condenación y cuál es tu destino. Hoy es el tiempo de salvación, hoy es el tiempo que reviertas tu vida, que puedas decir cómo he sido engañado, cómo me pude dejar engañar
con toda esta filosofía de vida, con todos estos pensamientos de aquellas personas que quizás por dinero se presentan ante la humanidad como personas redentoras. Tienen dones que Dios le ha dado por su gracia y por su misericordia. Y creen que pueden redimir a toda una humanidad. Hermanos queridos, cuidado, porque la iglesia de Cristo nadie la va a destruir. Va a llegar el tiempo en donde Dios, por la buena o por la mala, lo va a volver a reunir. Como esas ovejas dispersas, hasta el último momento Dios le está dando oportunidad. Pero como tú no sabes, querido hermano, cuándo puedes partir de esta vida, es mejor que te pongas en comunión con Dios, que pongas a cuenta con Dios, que revises tu vida y que busques la comunión con tus hermanos. Porque sin esto, te aseguro, no podrás entrar al cielo. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.